Estudios con el doctor Alex Cabrejos. Él es jefe del servicio de neurología de Salud acá en Chiclayo. Así es que le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas Ahí tardes. enciende el micro, el micro. Ahora sí. Muy buenas tardes, señor José. ¿Cómo está? Bueno, Un doctor, gusto encontrarme en su para mí programa. también es un gusto tenerlo un profesional de la salud y ahora hay muchas personas de que mayormente estamos atentos. He tenido que robarle tal vez unos minutos de la institución, pero es bueno de una manera porque este 29 se celebra una fecha importante. Así es el Día Mundial del ACV. Es un día muy conmemorativo porque de esta manera se trata de llamar la atención de las autoridades con el Ujú. fin de que la enfermedad de los ACVs, o sea, los derrames, sean una prioridad en salud. Así como tenemos una prioridad en lo que es infartos de miocardio, Ujú. igualito sería un infarto cerebral, que se trate como una emergencia y en la cual al paciente se le brinde todas las facilidades para que quede la mínima secuela en lo que respecta a esta enfermedad. Ahora, hablando de lo que es neurología, es un tema muy amplio. Hay diferentes casos, pero de acuerdo a cuadros estadísticos, es un accidente, dice, neurocardiovascular, que se puede decir así, No, es cerebrovascular. cerebrovascular, pero Cerebro. es una de las segundas causas de muerte en el país. Exacto, o sea, la enfermedad cerebrovascular, lo que comúnmente nosotros denominamos derrame, eso comúnmente se Mm. conoce como derrame, es una enfermedad producto de un bloqueo de la arteria, de un vaso cerebral, Mm. de una arteria cerebral. Nosotros tenemos una serie de vasos en el cerebro. Así es un sistema de circulación que tenemos un sistema anterior por la carótida, por la arteria carótida y un sistema posterior por la arteria basilar o arterial. Mm. Y ese sistema pues nos permiten a nosotros estar de una manera como estamos ahorita, ¿no? Conversando con usted. Claro, ahora, esos estudios, hay equipos, el tomógrafo, cuando creo que dice para poder determinar la gravedad, se saca con contraste, sin contraste, de una manera para poder determinar la profundidad. ¿Y cuál es el defecto? Es es una hipodensidad, o sea, se ve más negrito en la tomografía para que me entiendan, Ujú. ¿sí? Eso se debe a que Ese y que está con contraste. no necesitamos el No. contraste, ¿ah? A ver. Una tomografía simple nos da el Sí. diagnóstico. De ahí que es importantísimo, por ejemplo, que un paciente en el cual se sospeche de un ACV Ujú. sea evacuado lo más antes posible a un centro de alto complejidad, como Claro. es en este caso el Hospital Almanzor. ¿Por qué? Porque hay parámetros en los cuales nosotros podemos reconocer un ACV y podemos brindarle algunas alternativas terapéuticas, algunas alternativas de tratamiento que nos ayudan a que esto sea lo menos grave, por así decir. Claro. Ahora, yo he visto, estuve un momento trabajando en el Hospital La Mercedes y he visto varios casos. He visto cuando hay personas que comen mucho chancho y se le produce la triquina, ¿no? Y se le llena tal vez la cabeza lleno de vasitos y es un tratamiento largo porque llega la persona de una manera inerte, podemos decir, ¿no? Ujú. Está ahí, mayormente tiene en cama y le sacan el líquido por la columna, es un tratamiento bien largo, pero poco a poco ayuda un poco a restablecerse, no totalmente, pero sí saliendo un poco del cuadro. Claro, o sea, en este caso es una enfermedad pues infecciosa, ¿no? Es lo que usted me está hablando. Una enfermedad infecciosa por un parásito, ¿sí? La neurocisticercosis. O sea, en este caso es muy diferente, ¿no? Como todo proceso neurológico, las secuelas son bastante severas, Ujú. entonces que necesitan un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Pero ahora lo más importante acá, lo que de esto del accidente cerebrovascular, es cómo saber, por ejemplo, una persona que se encuentra en la calle, que alguien le pueda reconocer que está sufriendo un accidente cerebrovascular. ¿Cómo reconocerlo? Por ejemplo, si hay alteraciones en el habla,
si hay alteraciones en la fuerza, en la mitad del cuerpo, Producto del del derrame, derrame, ¿no? y si hay alteraciones en el lenguaje. O sea, esos tres signos son muy importantes para reconocer un ACV, un derrame. O sea, que el paciente no hable bien, que el paciente pierda la fuerza, la mitad de su cuerpo. Eso es lo que me ganó la palabra. La mitad del cuerpo la pierde, ¿no? Se vuelve Exacto, inerte, ¿no? exacto. Y lo otro es la simetría facial. Pacientitos que de repente la cara un poquito se va hacia un lado, ¿no? Pero producto de alguna convulsión. No, no, no. Es propio de la enfermedad, ¿sí? O sea, son Son signos, parálisis. exacto, son signos que nos permiten ver a un paciente que está con sospecha de ACV. Luego, ese pacientito, por ejemplo, un paciente que tenga esos signos, ¿no? O sea, por ejemplo, asimetría facial o pérdida de fuerza o dificultad para hablar, inmediatamente nosotros en las salas de urgencia lo recibimos y lo que hacemos es hacerle su tomografía. Con la tomografía ya Se estamos, diagnostica. exacto, estamos confirmando la sospecha, ¿no? Mm, Y por eso que es importante que este tipo de pacientes, ahí vemos, ¿no? Entonces, la imagen que vemos ahí, pues, sí, es una imagen en la cual se ve, ahí tenemos la hipodensidad que yo le digo, ¿no? claro. En el lado izquierdo en este caso. Es una Mm, imagen frontal, un corte frontal del cerebro, y en el lado derecho estamos viendo una hemorragia, ¿no? mm, Entonces, está muy bonito eso. Entonces, miren, ¿qué es más frecuente? Los isquémicos. O sea, claro. que la arteria se tape y produzca el derrame. En el 15% o el 20%, alguna bibliografía menciona, es el hemorrágico, ¿sí? Que la arteria se rompa y también produce estos síntomas que yo le digo. O sea, el derrame puede ser una isquemia o puede ser una hemorragia, Ok, ¿sí? O magnífico. sea, por eso que es importante hacerle su tomografía al paciente y definir si es una isquemia o si es una hemorragia, porque va a tener diferentes tratamientos. ¿Sí? Ok. El isquémico es el más frecuente y existe un tratamiento que se da inmediatamente de producir el ACV. Por eso que es importante que la gente conozca cómo reconocer un derrame. Mm, ¿Por qué? Porque si el paciente llega 4 horas y media antes al hospital o al centro, en este caso al centro de alto complejidad, como es el Almanzor la en ma- nuestro caso, claro. se le puede Se aplicar le un puede terminar tratamiento. complejidad porque el hospital está preparado. Exacto, ¿sí? Se le puede aplicar un tratamiento, en este caso trombolítico se llama, Ujú. trombólisis, se aplica el alteplase. ¿Y qué se logra con ese medicamento? Que la arteria que estaba tapada se logre reperfundir, ¿sí? Se logre reperfundir de tal manera que los pacientitos puedan quedar con menos secuelas o de repente quedar sin secuelas. Mm, ¿Me entiende? O sí. sea, se logra reperfundir. Pero para eso es importante reconocer lo más antes posible el ACV. Caray, es interesante ese tema, Sí, ¿no? Ahora, eh, hay grandes cantidades de personas. Me dicen de una cantidad de 1 millón de personas, 100 personas de una manera, hay personas que son afectadas a través de esto. ¿Es cierto? claro, es muy frecuente los derrames. Mire, yo trabajo acá en el Hospital Almanzor, yo soy el jefe de servicio de neurología, entonces nosotros tenemos aproximadamente un 60% de los pacientes que vemos por día tienen algún tipo de accidente cerebrovascular. O Claro. sea, es muy frecuente. Y es Y producto, la bibliografía nos menciona que el Perú sí, es la segunda causa de muerte, ¿no? sí, así Y es es. la primera causa de discapacidad en el mundo. O sea, Así, de incapacidad, claro. imagínese usted. Entonces, es una enfermedad que deberíamos nosotros tratarlo como un problema de salud pública. Y por eso que se dice tiempo es cerebro. O sea, mientras más rápido actuemos, vamos a cuidar el cerebro. Y usted sabe qué tan importante es nuestro sistema nervioso central, o sea, el cerebro, ¿no? Para desempeñarnos. Creo que los detalles son varios, pero Exacto. tal vez los detalles principales, doctor, ¿por qué son las causas? Ah, así es. Mire, nosotros tenemos múltiples causas, pero
la causa de la hipertensión arterial, o sea, la presión arterial es la primera causa de derrames, tanto el isquémico como el hemorrágico. Otra causa podemos tener las dislipidemias, o sea, el colesterol alto, los triglicéridos, Mm. la diabetes. La diabetes son factores de riesgo que podemos modificarlo. La presión, la diabetes, las dislipidemias, el tabaquismo, el alcohol, o pacientitos, por ejemplo, que consumen algún tipo de droga también no pueden hacer un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. Pacientes que tienen consumen anticonceptivos orales también Así también. predisponen a O ACV. sea, Son me está raras. diciendo eso de pastillas que toman a veces las personas como el Viagra, eso. Claro, Así. claro, sí, así es. Le Más altera. para hemorrágicos, sí, Ah, así caray. es, sí. No es cosa va, ese que uno lo toma, Eh, porque ah, seguro muchas personas lo toman para tal vez sentirse bien con la pareja, ¿no? Sino que también es un balazo que se está metiendo el cerebro. Sí, pues así es. O sea, conforme uno utiliza a veces medicamentos que pueden afectarnos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el sildenafilo, o sea, el Viagra, que es el nombre más común, nos puede producir un ACV isquémico, ¿no? Y ACV hemorrágico sobre todo. Pero eso será por traer la persona que constantemente está en estos medicamentos, Exacto, así es. ¿no? Ujú. Constantemente en medicamentos. Así es. Caray. Dentro de los factores que podrían causar, también tenemos factores, por ejemplo, que no podemos modificar, no lo podemos modificar, como por ejemplo la edad del paciente, ¿no? Mientras el paciente sea más adulto, adulto mayor, mayor de 55 a 60 años, la posibilidad de hacer un derrame o un ACV aumenta conforme van pasando los años. Ujú. La raza también influye, ¿no? Eso principalmente, ¿no? Caray, eso mayormente son temas muy importantes que debemos tocar. Ahora, pacientes, me imagino que le habrá tocado a usted, por la misma magnitud que llega, casos tal vez fuera que tal vez le ha costado un poco estar en el tratamiento, doctor. Casos fuertes. Bueno, sí, a nosotros pues tenemos pacientes en los cuales el infarto es de tal magnitud que aproximadamente la mitad casi del cerebro puede estar afectado. Son pacientes muy riesgosos que generalmente se desencadena en la muerte, ¿no? Ujú. Sí. Caray, es un tema muy intento. Ahora, el hospital de una manera se encuentra preparado. Sí, en eso estamos nosotros, o sea, tratando de implementar lo que se le llama, esto es el código ictus, o Ujú. sea, eh, emplear el menor tiempo posible en aplicar un tratamiento de tipo trombolítico, un tratamiento que nos va a resolver el problema. Porque, por ejemplo, si tenemos un paciente con un ACV isquémico, eh, pasada las 4 horas y media llegó al hospital, ya no podemos hacer casi nada, solamente prevenir para que ese paciente no le vuelva a dar otro evento, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, controlando su presión, controlando su Una temperatura, recaída, exacto, una ¿no? recaída, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar, Ujú. ¿sí? Pero si el paciente llega antes de las 4 horas y media, hay la posibilidad de que ese pacientito vuelva a ser el mismo de antes, de que Puede le dé. tratarlo de inmediato, Exacto. ¿no? Sí, eso es importante, ¿no? A veces pasa mucho de la ignorancia de una manera que hay personas que tratan cuando le pasa una convulsión, en ese momento la familia se desespera y pierde el control, ¿no? La misma Ajá. desesperación. Y tratan tal vez de calmarlo, darle agua o agua de azar, de una manera, ¿no? Se defiende, pero a veces en ese momento creo que pierde el tiempo, cuando de inmediato deben evacuarlo de emergencia al hospital. De ahí que es importante y recalcar de nuevo cómo reconocer esta patología o esta enfermedad, ¿no? O sea, basta que tengamos un signo, como por ejemplo la asimetría facial. Pero cuando mayormente pasa eso, convulsionan los pacientes, Sí, también hay crisis epilépticas en el ¿no? momento que le da el ACV, este derrame, también nos puede convulsionar el paciente o producir una crisis epiléptica, ¿no? Pero es Ujú. secundario al ACV.
es muy diferente a la epilepsia, ¿no? Es Caray, muy diferente. hay diferentes temas, doctor, que tenemos que conversar, ¿no? Sí, El sector mayormente neurológico es muy amplio, como yo le decía temprano, ¿no? Y tocar estos temas tal vez hay infinidad, pero mayormente hay muchas personas que he visto que han tenido que tener un tratamiento constantemente. Has tenido familiar tal vez a través de la computadora, tal vez mucha estar en la computadora. ¿El estrés puede ser una de las causas también? mm, no, no, el estrés de por sí no, pero por ejemplo un paciente que tengamos que está sufriendo un síndrome ansioso depresivo o un estrés continuo, puede ser que eleve la presión arterial y por ende nos va a producir un ACV. Mm, ¿Me entiende? Pero así como que yo esté estresado o preocupado, tenso, n- no voy a tener un ACV. Así de por sí no. Pero sí puede acarrear con la presión alta y producir un ACV. Como mm. yo le decía, la primera causa de ACV es la hipertensión arterial. Claro, claro, Ajá. Y generalmente son isquémicos, ¿no? claro. Bueno, doctor, este 21 se celebra una fecha importante. Sí, sí, es muy importante para nosotros y como yo le decía, es importante acudir a estos medios porque nos permiten hacer conocer a la comunidad, empoderarse del conocimiento, para así de repente lograr que nuestras autoridades cambien de opinión y vean a la salud como un tema prioritario, ¿no? Un Mm, tema prioritario. Y, y por ejemplo, este caso, ¿no? En la cual un paciente con ACV o un paciente con derrame puede quedar secuelado para toda su vida. Imagínense, ese pacientito queda secuelado, va a necesitar el apoyo de otro familiar. Ese familiar pierde su trabajo por venir a cuidar a ese paciente. mm, Es una carga más para el hospital o para la institución, en este caso de claro. salud, porque va a necesitar que ese paciente vaya a continua rehabilitación, ¿sí? En cambio, si el seguro, pues, acarrea en poner un poco más de logística en estos casos, en las emergencias, podemos implementar unidades de ictus, donde el paciente pues sea la prioridad, ¿no? Y tratar de que estos pacientitos queden con la mínima secuela posible, ¿no? Mm. Ok, doctor, yo quiero agradecerle a esta hora de la tarde. Algo que ustedes tengan de una manera que mencionar a los televidentes en esta tarde con respecto a este tema. Bueno, decirles que como resumen que el ACV pues es una enfermedad muy frecuente. Actualmente su incidencia ha aumentado, es la primera causa de discapacidad en el mundo y también es la segunda causa de muerte en el Perú. Entonces, una forma de prevenirlo es llevando un modo de vida saludable. Por ejemplo, tener una dieta correcta, una dieta saludable, ¿no? Hacer ejercicio. Lo recomendable es hacer 2 a 3 veces por semana, con un tiempo aproximado de 30 a 40 minutos. También es recomendable realizar eso, ¿no? Todo lo que sea modo de vida saludable. Y se recomienda la dieta mediterránea, no sea a base de pescado, menos comidas fritas, menos comidas que sean muy grasosas, frutas, verduras, eso principalmente, decirle a toda su teleaudiencia, ¿no? Ok, magnífico. Doctor Alex, muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias a usted. Ha sido un gusto estar Cuando guste, por cuando acá. es su casa también en Canal Muchas 41, cuando gracias. guste.